Hola, mi nombre es Natalie y junto con mi compañera Flor somos alumnas del primer año de la carrera de psicopedagogía. Comenzando con el autor Freud, se puede decir que él a lo largo de su vida utilizó varios métodos para trabajar con sus pacientes. En primer lugar, utilizó la técnica de la hipnosis. Después recurrió al método de artificio subjetivo y finalmente utilizó el método de asociación libre, que este fue el que poco a poco se convirtió en la cura psicoanalítica. El descubrimiento más importante de Freud fue el del aparato psíquico, y para explicarlo creó un esquema al cual lo dividió en dos localidades, llamadas inconsciente y preconsciente consciente. Pero este modelo del aparato psíquico de todas formas no fue el que perduró en el tiempo, porque después creó otro al cual lo dividió en yo, ello y superyo. Otro concepto importante de la teoría de Freud fue la sexualidad, enfocándose principalmente en la sexualidad infantil. Él indica que esta sexualidad no se dirige única y exclusivamente al aparato genital, sino que es una serie de procesos de excitación y actividades que aparecen en la infancia y que producen placer. La sexualidad infantil es autoerótica y se divide en fases libidinales, cuyo objetivo es producir satisfacción en una determinada zona del cuerpo llamada zona erógena. Las fases son oral, anal, fálica, periodo de latencia y genital. La primera fase es pregenital y autoerótica, se da en los primeros años de vida y el primer contacto que el niño tendrá con el mundo será a través de la alimentación. La satisfacción del niño será dada a través de un agente externo, lo que posibilitará la primera vivencia de satisfacción, un agente constitutivo fundante del psiquismo. Durante la fase anal, el niño comienza a dominar su cuerpo muscularmente, lo que permite la imitación y exteriorizar sus estados afectivos. La zona erógena característica es la mucosa del intestino y los excrementos son vividos por el niño como algo valioso, por lo tanto costará su desprendimiento. Esto lo harán única y exclusivamente a cambio del amor de sus padres. Otro de los elementos que permitirá el desprendimiento de los excrementos del niño serán los diques psíquicos, uno de los organizadores del psiquismo. Esta modalidad de satisfacción puede verse además cuando una niña juega con el barro o se ensucia. Por último, la fase fálica, que se ubica entre los 3 y 5 años y que tiene ese nombre porque es donde predomina el falo. En esta fase se involucran conceptos muy importantes como el complejo de Edipo, el complejo de castración, y con el sepultamiento del complejo de Edipo se genera la teoría de represión, que esta a su vez también genera el periodo de latencia. Wallon sostiene que el ser humano está compuesto por el aspecto biológico y por el aspecto social, y que consecuentemente de estos se daba la conciencia. Un ejemplo muy claro de esto es la teoría de la evolución del pensamiento del niño, en donde Wallon dice que sin lenguaje no hay pensamiento y que esta conducta solamente se adquiere de una constante relación con el medio, y esto sucede con todas las funciones biológicas del ser humano. Otro concepto importante es el desarrollo. Para Wallon, este no se da de manera escalonada, sino que el sujeto tendía a avanzar y a retroceder durante todo el proceso. El desarrollo para Wallon se daba desde lo social a lo individual y esto generaba la constitución del yo psíquico. Wallon establece dos leyes que sirven para regular el desarrollo. En primer lugar, la ley de alternancia funcional, siendo un ejemplo de esta la dialéctica. Y por otro lado está la ley de preponderancia o de integración funcional, donde hay funciones más dominantes que otras y se involucra a la maduración. Además, Wallon en su teoría remarca tres factores en la evolución del niño. En primer lugar, el factor de las emociones, donde un ejemplo puede ser un bebé que sonríe porque entiende que a sus padres les agrada. En segundo lugar, el factor del medio social, donde un ejemplo puede ser el de un bebé que llora porque tiene hambre y sabe que si lo hace la mamá va a ir y lo va a alimentar. Y en tercer lugar, el factor del movimiento, que son las emociones exteriorizadas, y donde un ejemplo puede ser el de un niño rompiendo o llamando la atención de sus padres. Henry Wallon divide el desarrollo en estadios. Estos estadios son conjuntos de relaciones con el medio que van determinando el comportamiento del sujeto y cada estadio va complementándose con el siguiente. Pueden tener dos orientaciones, una centrípeta en donde se fortalece el yo psíquico y una centrífuga donde se fortalece la relación con el medio. A continuación presentaré los estadios de Henry Wallon. El primer estadio es el estadio de impulsividad motriz y emocional, en que dura hasta el primer año de vida y tiene orientación centrípeta. La característica fundante de este estadio es la emoción, en donde el niño se va manifestando a través de matices emocionales
y se da a través de la fase de impulsividad motriz y la fase emocional. El segundo estadio se denomina sensorimotriz y proyectivo y va entre los 2 o 3 años de edad. Tiene orientación centrífuga y se caracteriza porque el niño tiene un mayor contacto con el mundo externo. Empieza a haber manipulación de objetos, aparece limitación y aparece también una crisis de personalismo en donde el niño necesita afianzarse ante el otro. El tercer estadio se denomina estadio del personalismo y va entre los 3 a 5 años de edad. Tiene orden centrípeto porque el niño comienza a afianzarse como un individuo autónomo, pero de forma narcisista porque no puede ver otro punto de vista que no sea el suyo. Se divide en 3 periodos: oposición e inhibición, en donde demuestra su autonomía; en la edad de gracia, donde necesita llamar la atención de los demás para ser aceptado; y la representación de rol. El último estadio se denomina estadio del pensamiento categorial y va entre los 5 a 12 años aproximadamente. Tiene orientación centrífuga porque hay un especial interés hacia los objetos y predomina la conquista y el conocimiento del mundo externo. Este estadio finaliza cuando comienza la crisis de la pubertad y se divide en 2 periodos: en el pensamiento sincrético y en el pensamiento categorial. Piaget, para crear su teoría sobre el desarrollo cognitivo, realizó experimentos y comprobó que la reversibilidad no es algo que está dada en bloques, sino que se genera a través de estadios que son sucesivos. También llegó a la conclusión de que el conocimiento no es algo innato, sino que se da entre la relación del sujeto y el objeto. Un ejemplo de esta conclusión son los llamados esquemas de acción, donde al principio el bebé recibe y transmite información al mundo, pero de una forma aislada, como por ejemplo el bebé toca, ve y succiona la teta de la mamá, pero no entiende que es una sola, sino que piensa que son 3 cosas diferentes. Después los esquemas van adquiriendo movimientos voluntarios que se convierten en operaciones mentales, como por ejemplo que el bebé entienda que el pecho de la mamá es una sola. Y finalmente ayudan con el progreso de que el objeto cobre su existencia, como por ejemplo si la mamá se tapa el pecho, el bebé entiende que sigue estando ahí. En su obra, Piaget también menciona 2 aspectos que sirven para entender el origen del conocimiento. En primer lugar están las estructuras invariantes que involucran a la adaptación, y esta está conformada por 2 procesos llamados asimilación y acomodación. Las estructuras variables de Piaget organizan y construyen el afecto, las relaciones sociales y la inteligencia, y se dividen en 4 estadios. El primero es el periodo sensorio-motor, que va hasta los 2 años y se caracteriza porque el pensamiento se convierte en acto y porque el niño conquista el mundo a través de movimientos y percepción. Le sigue el periodo preoperacional de los 2 a los 7 años de edad. Aparecen los signos y los símbolos y se divide en la fase simbólica y en la fase intuitiva. En tercer lugar tenemos el periodo de las operaciones concretas entre los 7 a 11 años de edad, donde aparece la lógica y el pensamiento concreto interno, entre otras cosas. Y finalmente tenemos el periodo de las operaciones formales de los 11 años en adelante, donde aparecen las metáforas, el uso de la hipótesis y el uso de la abstracción. Uno de los aportes centrales de la teoría de Vygotsky es la ley de doble formación, en donde se sostiene que toda función que aparece en el desarrollo del niño ocurre 2 veces, una primera vez a nivel social y una segunda vez a nivel individual. La teoría de Vygotsky se sostiene en la interacción del sujeto, mediación y el objeto. La mediación se da a través del uso de herramientas y de signos psicológicos, en donde las herramientas es lo que le permite al sujeto transformar los objetos, y los signos psicológicos son instrumentos que se convierten en representaciones mentales. Otro aporte a la teoría sociocultural de Vygotsky es a lo que él llama zona de desarrollo próximo o potencial, que es este proceso que fortalece la cooperación y la reflexión metacognitiva, con el objetivo de pasar a una resolución independiente, y es en este tramo donde se adquieren los aprendizajes. En este concepto se involucran 2 aspectos: la mediación, que puede ser humana o semiótica, como por ejemplo el lenguaje, y por el otro lado el aspecto de los signos psicológicos. Otros conceptos que se relacionan con esta teoría son los procesos psicológicos elementales, que son las capacidades del desarrollo normales compartidas por otros, y los procesos psicológicos superiores, que son las capacidades específicas que se conforman con el medio social. De este proceso existen 2 tipos, los rudimentarios o los avanzados. Bueno, para finalizar, les dejamos a continuación las relaciones entre estas teorías que les mencionamos, que nos parecieron más importantes con mi compañera. Gracias por ver nuestro video.